La publicadora de música católica GIA presenta Cantando nuestra fe, formación para músicos litúrgicos. Acompáñenos durante 3 días de enriquecedores talleres de música litúrgica. El programa abarca una amplia gama de temas, ofreciendo valiosas oportunidades para aprender, reflexionar y orar. Entre sus distinguidos conferencistas están Leslie Palacios Castillo, Peter Collar y Julio de León. Además de los talleres, disfrutaremos de discursos de apertura, sesiones para cantar juntos nueva música litúrgica y conciertos nocturnos. La inscripción, servicios de alojamiento y plan de comidas son variados y muy accesibles. Este evento presencial se llevará a cabo en el North Central College, en Naperville, estado de Illinois, del 9 al 11 de julio del presente año. Para más información, visite nuestro sitio web giamusic.com o comuníquese a mi correo electrónico juliod@giamusic.com. No lo olvides, este verano, Cantando nuestra fe, formación para músicos litúrgicos. Te esperamos. Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. En esta ocasión estoy acompañado de Marisol Gaitán Escobar. Marisol es directora espiritual, facilitadora de talleres, instructora, conferencista y teóloga pastoral. Cuenta con más de 25 años de experiencia guiando y apoyando a católicos adultos en profundizar su relación personal con Dios con una integración de fe, música y prácticas espirituales de transformación enraizadas en la experiencia de vida. Marisol, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros. Bienvenida a Intercambio. Gracias, Julio, por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí contigo y también con todas las personas que nos escuchan en este momento, que también les quiero pedir que con su imaginación y en oración se sitúen con nosotros, contigo y conmigo, Julio, que sean parte de esta conversación, que sean parte de este intercambio, porque lo que vamos a cubrir hoy es una muy importante de la liturgia. Estamos llamados a vivir en la vida cotidiana lo que vivimos en la liturgia, no solamente en la liturgia, sino es una retroalimentación que va de un lado para otro. Entonces, lo que podamos ver hoy nos puede alimentar y sostener en nuestra vida cotidiana. Así es. Marisol, tú y yo nos conocimos en ESNE, que es el Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado de mucho alcance aquí en los Estados Unidos, incluso en Latinoamérica se ha expandido también este apostolado. Y bueno, tiene sus raíces aquí en Los Ángeles y en ese entonces yo trabajaba como maestro de música en una escuela parroquial y fue por medio de un padre de familia que yo me pude conectar con el sembrador, el hermano Carlos Ocampo, y luego me conecté contigo, nos conocimos y surgió la invitación para participar en las misas televisadas de ESNE, que en ese entonces tú fungías como la coordinadora de agendar los coros, ¿no? Para las misas, entre otras cosas que tenías también bajo tu responsabilidad. Pero pues así fue que Dios nos conectó y nos unió y pues hoy estamos aquí con mucho gusto de tenerte en este espacio, ya con más años de experiencia, ¿no? De vida en el ministerio, en tus estudios también en el área académica. Y tengo entendido, si nos remontamos a tus inicios, que tú estudiaste la música clásica, el piano y el cello. ¿Cómo fue que llegaste, Marisol, de la música a la liturgia, viniendo de ese ambiente clásico? Ese cambio fue progresivo, fue poco a poco.
Sí, es cierto, estudié música clásica, empecé con el piano y después me fui al cello. Y lo que sucedió fue que asistiendo a misa con oído de mm, clásico, entrenado clásica de manera clásica, pues me empezaron en algunas ocasiones, en algunos lugares me empezaron a doler los oídos. Y eso lo digo am, con una soberbia propia de esa etapa de mi vida, de que estaba estudiando, estaba aprendiendo y en ese momento me empezaba a sentir como que un poco más superior. Pero eso es una etapa, ahora lo puedo reconocer como una etapa. Entonces, me di cuenta de que había algo que podía tal vez aportar en la música y me metí a algunos, coros, pero me di cuenta de que de todo lo que no sabía. A lo mejor sí tenía cierto conocimiento de música, pero en el lado de la liturgia no, era algo un área gris para mí. Me di cuenta que necesitaba o quería aprender más. Me dio una sed de querer aprender eso. Entonces, empecé en la música y el estar participando en misa y poner atención a la música en la misa me llevó a la liturgia. Después de la liturgia, me llamó mucho la atención la teología y después a través de la teología conocí la espiritualidad de una manera más profunda. Y ahora la espiritualidad me está trayendo de vuelta a la música, pero ya integrando todas esas áreas diferentes, de riqueza, de profundidad, de aprendizaje. Entonces, es algo que es progresivo y que sigue sucediendo porque, siempre se sigue aprendiendo. Así es. Y cuéntanos, Marisol, ¿cómo fue esa transición del piano al cello en tus estudios? Esa transición fue brutal para mí. Tú tocas el piano. Sí, Y muchos de los que nos escuchan también tocan el piano, están familiarizados que al menos visualmente tú te sientas y mueves los dedos, tocas las teclas y el sonido sale. Y sí hay una afinación en los pianos acústicos, obviamente, que hay que afinar las cuerdas, pero están por dentro. Y para afinar un piano se requiere un técnico especializado. Es un instrumento muy complicado de afinar. Entonces yo estaba muy bien entrenada en el piano y me pidieron en la escuela un instrumento complementario, quería el violín, no había espacio, quería canto, no había espacio, quería guitarra, no había espacio. Bueno, ¿qué queda? El cello. Pues bueno, solamente es 2 años, fue lo que me dije. Y con 2 años sí, estoy bien y regreso al piano. Entonces, a la hora de aprenderlo la maestra fue muy exigente conmigo. Me di cuenta que no podía escuchar la diferencia de que si el cello estaba o no afinado, porque mi oído no estaba lo suficientemente entrenado para eso. Nuevamente en el piano, si tiene su técnica, tiene su dificultad, tiene sus retos, es un arte tocar el piano, pero la diferencia al cello para mí fue muy, muy difícil. Tenía que entrenar mi oído y yo pensaba que ya estaban afinadas las cuerdas y llegaba la maestra y me decía: afina el cello". Ah, y pues yo me quedé patinando, ¿no? Me quedé confundida y es ahí otro de los momentos en los que la realidad llega y te da un baldazo de agua fría y diciendo: no te creas que sabes tanto". Es cosa de escuchar, cosa de escuchar, cosa de escuchar, de estar atenta. sí, no, o sea, es un instrumento que cuando lo vas tocando lo tienes que ir afinando a la vez. Pero dinos más acerca de esa, tu experiencia con el cello y esa escucha a la que te viste forzada. am, ¿Cómo fue que le fuiste agarrando el gusto, no, al cello? ¿Cómo que te fue cautivando ese instrumento con el pasar del tiempo? Oh, fue una relación, yo creo que de amor y de estira y afloja entre el cello y yo, porque, obviamente tenía que pasar la clase, ¿no?
y pues tenía que hacer mi esfuerzo. Entonces, la maestra tuvo una paciencia infinita conmigo. Y como que ella en su sabiduría se dio cuenta que no, nomás el oído no me daba no me daba para tanto detalle, y me dijo: "Mira, siéntelo". El cello, para quienes no estén familiarizados con el instrumento, es un instrumento que se toca sentada. Tiene una espiga o una varita, en lenguaje coloquial, o un palito en lenguaje coloquial, que descansa en el piso. El instrumento es lo suficientemente grande y amplio para que necesité sentarme con las piernas abiertas y abrazarlo con las rodillas. El centro del instrumento de la parte de atrás descansa en el esternón, ligeramente a la izquierda, literalmente enfrente del corazón. Mm. Entonces la maestra me dijo: "Si no lo puedes ahorita escuchar por el momento, trata de sentirlo". Y yo me quedaba otra vez con cara de, ¿qué? Y ella me fue afinando el instrumento y me decía: "Ahora toca de 2 en cuerdas de 2 en 2". Las cuerdas del cello están afinadas por quintas, Ujú. y una quinta bien afinada tiene un reposo tan misterioso para mí, que cuando yo lo podía percibir, se percibía un reposo como si fuera una sola cuerda la que estaba tocando. Y ese fue la primera pista para mí. A lo mejor no podía escuchar la quinta completamente afinada, pero la podía sentir. Y como cualquier instrumento en la música necesita práctica, ¿no, Marisol? Necesitas practicar, afinarlo. También tiene sus similitudes la voz humana cuando cantamos también, el saber si estás cantando entonado, sobre todo cuando cantas en un coro a muchas voces y te toca hacer armonías o mantener la melodía firme, pues todos tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Para que se sienta ese reposo, me encanta esa palabra, ese reposo, ese descanso, eso de decir, sí, aquí todo está casando perfectamente como un rompecabezas, ¿no? Que las piezas casan perfectamente una con la otra y cuando las pones todas juntas en el lugar correcto e indicado, forman algo bello, ¿no? Algo muy bonito. Pero cuéntame, ¿cómo fue eso de que poco a poco, me imagino que pasando de esa etapa de tu vida, encontrándote con la liturgia, como nos dijiste, luego la teología y ahora la espiritualidad, tú fuiste descubriendo un paralelo, ¿no? Que fue surgiendo entre la experiencia que tuviste en esos años de afinar el cello o un instrumento y la vida interior y en comunidad de la iglesia. ¿Cuál es ese paralelo? Es como si fuera un espejo doble. Am, lo que percibía de un lado le encontré forma, significado, en lo que es, como mencionaste, la vida interior. Am, la música para mí me dio un vehículo de entendimiento, un vehículo de percepción y un vehículo de articulación de algo que no siempre es fácil expresar, que es la vida interior. En este caso, la afinación del instrumento, el paralelo a la vida interior es afinar tu corazón. Muchas veces no es fácil el saber si nuestro corazón está afinado porque no lo sabemos escuchar. Claro, con el misterio que implica lo que es la realidad audible de escuchar un instrumento afinado y con lo que es el misterio de la vida humana, ¿no? A lo mejor no lo podemos escuchar claramente, pero sí lo podemos percibir internamente poco a poco, lo podemos sentir. No me refiero a sentir frío, a sentir calor, sino es algo mucho más profundo, a sentir que vibra el corazón. Regresando brevemente mi práctica, a mi descubrimiento, a mi llamado de querer afinar el cello, fue hasta tiempo de invertir y de practicar que pude percibir esa vibración. Esa fue una vibración literal, porque un instrumento acústico
tiene su caja de resonancia, como es el cello. Entonces, una parte son que las cuerdas estén afinadas y encontrar ese reposo. Y lo que me di cuenta es que una vez que las cuerdas están afinadas, lo más, adecuadamente que era posible, no solamente sentía yo el reposo aquí en el centro, en el corazón, en el pecho, sino también el instrumento vibraba. Mm, Entonces, eso fue am, otro nivel de profundización, que nuevamente que, no siempre es fácil articular, sí. pero se sentía. Entonces, una parte, una etapa son las cuerdas y otra etapa es el instrumento que resuena completamente. Mencionabas hace rato las voces, lo que es la afinación y las voces. En ese caminar que tuve, en mi búsqueda de de practicar, no siempre se escuchó bien, obviamente, pero lo que yo no sabía qué tan, entre comillas, mal se escuchaba, o al menos qué tan molesto podía llegar a ser para los demás, hasta que mi mamá tiempo después me dijo que cuando yo me llevaba el cello a la casa a practicar, mi hermano se decía: "Ay, mamá, dile que ya se calle, dile que ya se calle porque suena como una vaca". Suena como una vaca, y yo ni cuenta, yo bien a gusto. Y qué bueno que lo supe ya después, porque después Sí, yo le hubiera o me hubiera sí, desanimado, desanimado. desanimado mucho, o le hubiera querido dar de palos con el chelo a mi hermano. Este, es una es un trabajar constante, y antes lo veía como: "Ay, lo tengo que hacer, tengo que", pero una vez que descubrí esa amplitud, ese reposo, esa resonancia amplia, dije: "Okey, de aquí soy". Ya no tengo que ya me llama, ya lo busco, ya lo quiero. Y algo parecido pasa con la vida anterior, cuando descubrimos esa afinación del amor de Dios en nuestros corazones. Uf, algo toma un reposo entre relaciones, entre diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando descubrimos esa afinación entre las diferentes partes de nuestra vida, nuestras diferentes áreas de vida, todo nuestro ser resuena Mm, ampliamente. así es. Eh, en realidad, Marisol, es Jesús, y estoy dando lectura aquí a unas palabras de tus tantos ensayos y artículos que tienes, a los cuales vamos a invitar a los que nos escuchan a que visiten tu página web. Pero tú tienes por aquí escrito que Jesús es quien nos da a cada uno personalmente la nota del amor a la que hemos de buscar afinarnos. Entonces aquí estamos hablando de una afinación espiritual, algo introspectivo, algo interior, que va más allá de lo que se puede ver, ¿no? Es una afinación interior. Y, y también es muy interesante el aspecto, Marisol, de lo tangible, ¿no? De un instrumento musical, por ejemplo, del cello, que tú lo puedes sentir en comparación con el piano, que sí se toca y resuena y tiene también su caja de resonancia, pero está a una distancia, ¿no? Del intérprete. En cambio, el cello literalmente lo tienes que abrazar, ¿no? Y sientes tú que vibras con él. Entonces, me imagino que es algo maravilloso. Para afinar el instrumento del que ya estamos hablando más específicamente, Marisol, que es el corazón, ¿cuáles son los ángulos y momentos que definen este proceso de introspección? Sabes de que nuevamente voy a mi experiencia con el cello como paralelo. Básicamente 3 fueron los momentos
que a mí en lo personal me fueron de más servicio, más me informaron, más me ayudaron, más me apoyaron. Am, en el piano están las teclas del piano muy definidas, muy claras y cada tecla es una nota. En el cello no hay trastes, por ejemplo, en la guitarra. Está el diapasón, en una guitarra están los trastes marcados y la persona que toca la guitarra pone los dedos en medio de los trastes y mientras las cuerdas estén afinadas, la nota está afinada. Y la diferencia en el cello, como en los otros instrumentos, como el violín, viola y contrabajo, cello y contrabajo, es que quien lo toca hace la afinación. Entonces, si en este caso, en este ejemplo, yo pongo los dedos en el diapasón en un lugar no adecuado, se va a escuchar desafinado. Entonces, el instrumentista, el músico, hace la afinación. La maestra se dio cuenta de eso también, en mi caso, y me dijo, primero, deja el cello a un lado. Ok, fue mi confusión, primera confusión, déjalo a un lado. Y escucha la nota que quieres tocar con tus ojos cerrados dentro de ti. Y pues yo estaba como que más desesperada, queriendo sacar la nota, la que dígame cómo, dígame cómo. No, me dice, no, no te puedo decir, tú necesitas encontrarla dentro de ti. Oh, carambas. Entonces ella me daba la nota, me daba la referencia. Me dice, y una vez que tú la puedes escuchar dentro de ti, cuando yo ya la dejo de tocar, la vas a saber buscar tú en tu instrumento. Porque yo te lo puedo dar y tú la puedes imitar de tu instrumento a lo que yo te doy. Pero si no pasa por tu interior esa reflexión, tú no vas a saber exactamente si está o no afinada. Entonces, el primer momento, la primera etapa es escuchar fuera de uno. ¿Qué es la referencia? ¿A qué le tiro? No sé si conoces un dicho mexicano. Tengo entendido que es un dicho mexicano. Para el que no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno. Sí, lo he escuchado. Entonces, si no tenemos la referencia de dónde buscamos ir, a dónde queremos ir, pues cualquier nota va a sonar bien. Ujú. Y el punto de partida viene siendo el silencio, ¿no, Marisol? Exactamente. Para poder empezar a escuchar es el silencio. Hay un sacerdote contemporáneo, hace poco falleció y me encanta una frase que él dice, Thomas Keating, el silencio es el primer idioma de Dios. Mira qué hermoso. El silencio es el primer idioma de Dios. Entonces, nuevamente yendo de la experiencia de aprender a afinar un instrumento, a aprender a afinar el corazón, todo lo precede el silencio. Para poder empezar a escuchar a esa referencia del amor, primero es el silencio. Entonces, punto número 0, el silencio. Punto número 1, el escuchar la am, referencia a donde quiero llegar. Punto número 2, o segunda etapa, segundo momento, escucharlo dentro de sí mismo. Si alguien te da una nota, la que tú gustes, la, sol, si, la que fuera, es hasta que tú tienes la referencia de cómo suena, si sabes si está o no está desafinado. Y tercer momento, tercera etapa, el tratar de replicarla con su instrumento. A la hora de ensayar con el cello, ensayar con el instrumento o el tratar de vivir tu vida. El expresar, el buscar, el tirarle al blanco, el buscar la afinación. Y nos damos cuenta si estamos o no estamos desafinados con el reposo interno que pueda surgir. Y o con la resonancia de nuestro ser.
Ujú. Entonces, en este tercer momento, Marisol, estamos llegando a practicar ya la afinación, la armonía musicalmente para nosotros que somos músicos que entendemos esos términos, pero el paralelo aquí viene siendo buscar esa armonía en el responder al llamado propio, ¿no? De Dios para con nosotros y al llamado que tenemos en comunidad también de servir en conjunto, ¿no? En esa armonía como hermanos, como ministros. Sí, y la armonía aquí es muy reveladora. Am, Muchas veces estudié las piezas que me daba mi maestra, yo llegaba muy contenta y me decía, me daba sus indicaciones, me corregía, regresaba, y el proceso normal, ¿no? Y llegaba una vez, hasta que en una ocasión me dijo: "Okey, ahora vamos a hacer un ensamble, vamos a tocar un dueto tú y yo". Oh, okey, muy contenta. Entonces empiezo yo a tocar y empezó a tocar ella, obviamente ella tocando muchísimo mejor que yo. Ay, Cristo bendito, sonó tan interesante, sonó tan interesante. La armonía entre ella y yo reveló mi desafinación. Mm, qué interesante. Cuando estaba yo practicando sola, sí hice mi parte, hice mi estudio, hice lo mejor que pude, claro que sí, pero ella estaba más afinada, ella tenía más práctica, ella tenía más técnica, ella estaba más fundamentada. Y lo que yo pude ofrecer, a mí me ayudó, claro que sí, pero como ya mi oído ya estaba más entrenado, uy, me reveló que todavía podía crecer, que todavía podía profundizar. Y algo parecido también pasa en nuestras experiencias de vida, en nuestros coros, en nuestros ensambles, que es normal, es humano que tengamos preferencias. A veces yo digo, yo quiero que me escuchen, para eso estoy aquí, y los demás bajen el volumen, súbale a mi amplificador, Mi es- micrófono. a mi micrófono, y la persona encargada de am, de toda la ecualización como que le paga o hacen montón de cosas, pero es hasta que estamos en conjunto que se revela la afinación o desafinación. Es ahí donde se revela. Y no se trata de condenar, eso sí quiero subrayar. No se trata de condenar de que: "Ay, es que yo estoy desafinado y yo estoy afinado y tú estás desafinado". No, todos tenemos un lugar. Y si musicalmente hablando recordamos lo que es un acorde, hay un fundamental, una mediante, una dominante y la otra fundamental, más todo lo que esté en medio de la melodía. Entonces hay movimiento, hay lugar para todos, hay inversiones, hay transiciones, hay modulaciones, hay anticipos, hay retardos, hay cuartas suspendidas, hay sextas, séptimas, novenas. Acordes aumentados, disminuidos, que también tienen su tensión, pero su resolución que le sigue. Exactamente, eso, Julio, tienen su resolución, pero la resolución se disfruta en la progresión. En el contexto. Exactamente. Si solamente llegamos a escuchar una nota por una nota, pues sí, a lo mejor nos dice algo, pero es hasta que está en contexto, está en armonía, estamos en comunidad, viviendo nuestra afinación o buscando nuestra afinación, que se revela nuestro lugar y el lugar de los demás. Así es. Me recuerda la palabra en comunión, ¿no? Estar en esa común unión. Y esto, mis hermanos, a los que nos escuchan, pues nos recuerda la importancia de integrarnos, ¿no? De congregarnos a una comunidad, a nuestras parroquias. Es de suma importancia porque nos ayuda a descubrir tal vez de lo que carecemos o los dones que quizá tenemos, pero de una manera o de la otra nos ayuda a enriquecer nuestra vida espiritual y no se diga también nuestra experiencia musical, ¿no? En el contexto
de los coros litúrgicos. Marisol, pero ya más en concreto, ¿qué podemos hacer para descubrir si estamos afinados al amor de Dios? El darnos un tiempo para estar en silencio, el darnos la oportunidad de respirar pausadamente nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso. También eres percusionista, tú, Julio, y conoces la belleza de la percusión. Y nuestro corazón late constantemente, tiene su ritmo. Y cuando queremos o buscamos un momento de silencio, pero nuestro corazón está latiendo de manera acelerada, pues no hay congruencia. Entonces, el darnos un momento en silencio y el respirar tranquilamente ayuda al corazón a que baje el ritmo. Entonces, ese sería un primer paso. Un segundo paso es recordar que Dios también está dentro de nosotros. Cuando acudimos a misa, muchos de nosotros hemos relacionado la presencia de Dios en el templo. Entonces, cuando estamos en el templo, estamos con Dios, fuera del templo, no tan cerca de Dios. Y ese es un entendimiento normal y temprano. Pero también estamos invitados a reconocer que Dios está dentro de nosotros, que nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Ya estando un poco tranquilos, un poco más serenos y recordando que Dios está dentro de nosotros, la invitación es explorar lo que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que surge en ese silencio? Hay alegría, hay tensión, hay preocupación, hay serenidad, hay reposo. ¿Qué es lo que hay? Y eso, observarlo con mucha reverencia y con respeto, sin juzgar. Lo que hay es lo que hay y es la experiencia de vida. Y Dios se vale de todo. Entonces, respetar nuestra propia experiencia, observar, curiosear, recibirnos a nosotros mismos. Y luego de unos momentos, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tanto vibra mi ser? ¿Qué tanto vibra mi corazón? Y eso es algo que podamos hacer en nuestra vida interior para buscar la afinación. Si de plano lo que surge en el interior uff, es complicado, es duro, es doloroso, ok, vamos a regresar a buscar cuál es esa afinación de lo que sucede en nosotros, a Ujú. buscar esa referencia del amor. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿A qué es lo que me invita en mi vida Jesús? ¿Cuál es esa afinación que me ayuda a estar en armonía conmigo misma y con mi entorno? Así es. Y todos necesitamos de eso, Marisol. Yo creo que nadie está exento, nadie es un santo, nadie es perfecto, somos seres humanos con nuestras carencias y todos necesitamos revisar eso, ¿no? Revisar nuestro interior, reflexionar. No está de más, no está de más. Si tú tienes quizá 10, 20 años, 30, quizás sirviendo en la parroquia y como líder de coro y tal vez crees que lo conoces todo o que sabes todo acerca de la liturgia, sabes todo acerca de la música por tus estudios. am, También es importante detectar si hay quizá hasta soberbia en nuestro corazón, ¿no? Por ese lado. O a veces también una baja autoestima, que puede ser lo contrario, que tampoco es bueno. Pero la invitación de tu parte, Marisol, perdón, a hacer estas cuatro etapas o estos cuatro pasos, ¿no? Para darnos cuenta si estamos afinados al amor de Dios. Y nomás déjame reiterar de una manera más breve. El primero es darnos un momento y un espacio durante el día para estar con nosotros mismos, relajados, respirando, conectándonos con Dios. En segundo lugar,
reconocer, traer a Dios, reconocer que Él está dentro de nosotros. En tercer lugar, es explorar qué sentimos, ¿verdad? Con reverencia, con respeto, cuáles son las sensaciones que experimentamos. Y en cuarto lugar, es reunir esas observaciones y hacernos la pregunta, ¿será que está vibrando nuestro ser? Es decir, en armonía con el amor de Dios. ¿Qué es lo que encontré? Vi partes oscuras, vi partes de luz, vi algo quizá no definido. ¿Qué es lo que sentí? ¿No? Entonces son esos 4 pasos. Y ahorita que lo compartías, Marisol, me recordó también una palabra de las Escrituras, una cita bíblica, donde nos dice que Dios nos sondea, es decir, que Dios explora también nuestro corazón y nos conoce, ¿no? Y esto está tomado del Salmo 139, dice la palabra de Dios, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto, tú desde lejos conoces mis pensamientos, distingues si camino o reposo, todas mis sendas te son familiares. Palabra de Dios. Entonces, Señor. ¿qué mejor persona a acudir que Dios mismo, ¿no? Nuestro Creador. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te amo. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te Y ya dentro de un contexto
litúrgico, Marisol, me pregunto yo, ¿no? Y los que nos escuchan también dicen, bueno, eso lo puedo aplicar de manera personal, existen estos pasos, estas pautas, pero en el contexto en el cual muchos de nosotros ministramos, es un contexto comunitario en la liturgia, como músicos. ¿De qué manera, Marisol, podemos aplicar esta vibración armónica en la convivencia comunitaria con nuestros coros o ministerios de música? Es una excelente pregunta que la búsqueda de la respuesta es continua de manera similar a como la búsqueda de la afinación es continua. Am, Musicalmente hablando, la armonía son los intervalos adecuados de acuerdo al grado, de acuerdo al tono. En nuestra vida, nuestros contextos pastorales, nuestros coros, nuestros ensambles, la armonía la podemos entender como una relación adecuada. Y eso nos revela la afinación o desafinación nuevamente. Las tensiones, los problemas, las diferencias nos revelan algo. Entonces, para las personas que están escuchando, según su responsabilidad en su ministerio, yo creo que la primera parte es darle una larga mirada amorosa a la realidad. Una larga mirada amorosa a la realidad. Y eso es lo que es la contemplación. Dios lo podemos ver en esta analogía musical como el divino director Mm, de una orquesta, de un ensamble, de un grupo. Y yendo a un ejemplo de una orquesta sinfónica, un director, entre comillas, no toca nada. A veces trae una batuta en la mano, a veces no lo trae. Pero su instrumento es toda la orquesta. Y la responsabilidad, el llamado de cada músico no solamente es su instrumento, sino es también estar atento al director, a los movimientos del director, a las entradas del director, a las pausas del director. Me imagino que las personas que lleguen a ser directores musicales de su parroquia o de su grupo podrán identificarse con este ejemplo, de que ojalá y todos me estén viendo para entrar juntos sí, o terminar juntos y que estén afinados y que vamos a empezar en el compás 25 o desde arriba o vamos a hacer la repetición, pero el chiste es estar atento a las indicaciones del director. También nosotros estamos llamados a hacer eso fuera del contexto estrictamente musical, lo que es el ejecutar la música, pero también en lo que son nuestras relaciones interpersonales en el coro. Ok, si hay alguna diferencia, eso es el equivalente a una desafinación. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Vamos otra vez a la fuente. Vamos a escuchar cuál es el llamado de Dios. ¿Cómo sonaría afinado? Solamente me doy cuenta que está desafinado en el contexto general. Ahí es donde, donde suena y resuena o choca la desafinación. Bueno, si esto está desafinado, ya sé que está desafinado, pero ¿quién me dice dónde encuentro lo que es la afinación? Vamos a ver qué es lo que es. Y ahí es donde también entra el discernimiento y el ver las cosas o buscar verlas en contexto, pero con amor. claro. Eso es lo importante, una larga mirada amorosa a la realidad.
Me encanta ese concepto que tú mencionaste de el divino director de la orquesta. Me parece algo fabuloso. Me transportaste visualmente a un Mm, lugar muy bonito, ¿no? Visualizando la orquesta, las diferentes secciones de la orquesta y los instrumentos, los cuales somos nosotros y cada uno de los hijos e hijas de Dios, y Él es el que dirige, ¿no? Y si no estamos atentos, pues esa sinfonía, esa pieza musical no va a sonar tan bien. Así que, por lo tanto, es muy importante ponerle atención al director de es muy directores, que es importante. Dios. Ujú. Déjame, brevemente comparto algo que me pasó en esa nota, literalmente. Sí. En esa nota, cuando recién empecé en la orquesta. Terminé mis estudios y me enamoró tanto el cello que cambié mi instrumento principal. Entré con el instrumento principal, el piano, pero el cello me robó el corazón, me cambié y me gradué como con el cello, como instrumento principal. Después de que terminé, me metí a la orquesta del estado de Chihuahua en aquel entonces. Este, claro, súper nerviosa, muy chamaquita, recién graduada, muy orgullosa de mis esfuerzos y me sentía, Sí, claro. me sentía muy, muy contenta. En el primer ensayo, am, hay que encontrarle, descubrir, conocer cómo dirige cada director. Y lo que yo pensé que era la entrada, era la preparación para la entrada, y entré antes. Oh, no. Todo el mundo en silencio y ahí estoy yo con mi arcada, con el sonido amplio de mi cello y todo en silencio y, ay, Dios mío, yo no sabía ni dónde meterme. No estaba no estaba tan atenta, Sí. no estaba tan atenta en aquel entonces. Entonces sí es tan importante lo que dices de conocer el director, saber, querer ser dirigido, querer ser dirigido. Eso es tan importante. Corremos muchas veces el riesgo de, nuevamente, como lo mencionabas, ¿no? De querer, o de pensar que ya lo sabemos todo, asumir que lo sabemos todo. Y no, ¿para qué? ¿Para qué hay director? No, no sirve, no sabe, no conoce, es que no conoce mi talento. Pero no, va más allá de eso, va más allá de eso. Y Dios de todo se vale. Son etapas que muchas veces son necesarias en nuestro desarrollo de vida Ujú. y que nos dan experiencias de desafinación. Claro. Y hablando de esas etapas, Marisol, y de esas experiencias de dejarnos afinar y dirigir por el director, me quisiera preguntarte cómo Dios ha transformado tu interior a través de, pues, esta propuesta espiritual que nos estás explicando, que busca la sintonía plena con el amor de Dios, que quiere florecer en cada uno de nuestros corazones. ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu experiencia? Ha sido tan profundo, tan drástico, tan amplio, tan pleno. Am, Poco a poco fue como que la música fue saliendo del papel, fue más allá del cello, más allá del piano, más allá de una música audible, a impactar todas las áreas de mi vida. Fue, primero que nada, me puedo escuchar a mí misma y buscar escuchar a Dios. Me siento enraizada en el amor. Puedo atender a otras áreas de mi vida que antes las tenía relegadas. Para poner un ejemplo, es como si nada más estuviera yo antes tocando con 3 de las 4 cuerdas de mi cello. Oh, hay otra cuerda que está ahí. Ignorar otras áreas de mi vida ya cada vez es menos, porque somos seres humanos tan complejos, tan grandes, tan creados con tantas áreas que no siempre las conocemos o sabemos cómo abordarlas. Entonces, al escucharme a mí misma,
el escuchar más a Dios, el respetarme a mí misma, el conocer que no siempre estoy del todo afinada y, buscar esa afinación, buscar ese reposo, el darme cuenta de qué tan afinado o desafinada estoy en el contexto de mis relaciones interpersonales, de mi ministerio. Am, Saber, nuevamente regresando a lo de a la analogía del director, pues busco el escucharlo, el estar atenta a dónde me lleva, a dónde me dirige. Y curiosamente tengo una relación más armoniosa con Dios, más integral, más, sí, más musical, pero más plena. Y me lleva a que mi ser vibra más. Ujú. Ahora sí, literalmente lo puedo sentir. Marisol, para ir concluyendo o a manera de cadencia, vamos a ir más o menos terminando aquí y haciendo una breve conclusión de lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido la importancia de afinar el corazón, que nos lleva a afinar la vida cuando abordamos la música con una dimensión contemplativa, perdón, con una larga mirada amorosa a la realidad. Y entre otras cosas, tú nos hablaste de 3 etapas que son las necesarias para afinar el corazón en la vida, eh, que sería escuchar la afinación fuera de nosotros mismos, encontrar esa nota dentro de nosotros mismos y en tercer lugar, practicar replicarla, imitarla. Entonces la afinación o desafinación se revela más claramente también, como lo platicamos, en conjunto, en comunidad, cuando estamos con otros, en ese contexto musical, pero también comunitario, al que nos invita la iglesia a congregarnos, ¿no? Y todo esto pues conlleva una experiencia que nos enriquece, nos ayuda a enriquecernos. Marisol, vamos a concluir dándole gracias a Dios por permitirnos compartir este espacio. Te invito a ti y a los que nos escuchan a que nos unamos en una breve oración para depositar en las manos de Dios todo lo que hemos aprendido y que esperamos practicar y aplicar en nuestras vidas. ¿Te parece? Dios de la vida, Dios de el amor, Dios creativo, ese Dios que nos ha dado a su Hijo para redimirnos a nosotros por medio de ese sacrificio en la cruz. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado el ejemplo más grande de amor, la prueba más grande de amor para con tus hijos, para con tus criaturas, para con cada uno de nosotros. Dios, en este día queremos reconocer que no somos perfectos, queremos reconocer que estamos necesitados de un encuentro espiritual contigo constante, Señor. No basta conocer de música, no basta conocer de liturgia, no basta conocer de teología o cualquier otro campo de estudio que nos acerca así realmente a la iglesia y a la tradición de la iglesia, pero es esencial, Dios, estar conectados contigo de una manera muy personal, de una manera directa, Señor, porque tú nos sondeas, tu palabra nos recuerda que tú nos sondeas y nos conoces, Señor, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Te pedimos, Dios, por la vida de Marisol, para que tú la sigas bendiciendo su ministerio, que tú la fortalezcas, que tú la ayudes a seguir descubriendo a través de la espiritualidad, de la teología, a través de la música también, Señor, que siga descubriendo la revelación que tú tienes para con su vida, de ese plan que tú tienes para con ella, Señor. Y por cada uno de nosotros también te pedimos que nos ayudes a la luz de la espiritualidad, a encontrarnos contigo. Tú que eres ese director de directores, te pedimos que nos dirijas, Señor, y te decimos que estamos dispuestos a dejarnos dirigir
por ti, que eres ese director musical, director de directores, tú Dios, tú Señor, dirige nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas Marisol, gracias. gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Claro que sí, y pues muy, muy agradecida nuevamente por todas las personas que escuchan, porque ustedes que escuchan apoyan a establecer el enlace entre la liturgia eucarística y la liturgia de la vida. Perfecto, así es. Para quienes quieran comunicarse contigo, Marisol, y explorar conectarse con Jesús por medio de tu blog, ¿a dónde pueden ir? Gracias, claro que sí, a mi página, para poder buscar y encontrar una manera de establecer precisamente ese enlace, ese llamado al amor, ese llamado a la afinación de nuestro corazón. Ustedes pueden ir a mi página, es marisolge.art. Nuevamente, marisolge.art. Excelente. Bueno, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación, siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.